Hola, soy Nuno Acosta y estoy con Luis Hanna y Clark Kent. Oh, disculpa, no te reconocí, Andrés Seminario. Y esto es Mogul, Visión de Desarrollo. Hola, esto es Mogul, un podcast que busca entender el Ecuador más allá del ruido, con análisis, conversaciones y una dosis de sentido común. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. En los episodios anteriores, hablamos de cómo la polarización se produce desde la política y cómo simplifica las narrativas. Hoy queremos hacer una pregunta distinta. ¿Qué le está haciendo todo esto a nuestra democracia? Por eso este episodio se llama Hacia una democracia de juego infinito. Pero antes, ¿qué es Mogul, Lucho? Mogul, Visión de Desarrollo, es un conjunto de personas que buscamos aportar soluciones con una visión para el desarrollo desde un diagnóstico multiperspectivista, simple y positivo. Soluciones creativas. Sencillas, apolíticas. Revelando insights. Imaginando soluciones. Creando diálogos. Mogul, con sus informes gratuitos y ahora con este podcast, busca compartir conocimiento, ofrecer soluciones creativas y crear conversaciones como esta. Y empezó entre amigos con Andrés Seminario, Nuno Acosta, pero ustedes pueden ser parte de estas conversaciones. ¿Qué tal si vamos al tema de hoy? Vamos. Antes una pregunta. Si fueras asesor político hoy, este sería tu manual para crear un candidato viral. 1. Define tu personaje. ¿Eres un outsider rebelde o eres el sabio veterano o el joven renovador? ¿Quién es tu personaje? Paso 2. Crea tu némesis. Necesitas un villano claro, alguien a quien culpar de todos los problemas. Paso 3. Simplifica tu mensaje. Una frase, un eslogan, un hashtag. Máximo 280 caracteres. Paso 4. Contenido emocional constante. Genera contenido emocional constante. Genera indignación, genera esperanza, miedo, orgullo. Todo menos aburrimiento. Paso 5. Mantén el suspenso. Siempre debe haber un próximo capítulo, una nueva revelación, un nuevo enemigo. Ustedes proponen que vivimos en una cultura de consumo, que vemos la política como si fuera una serie. Esperamos giros dramáticos, escándalos, villanos y el final feliz. Pero la democracia no es Netflix, ni es un juego. El informe gratuito de Mogul sobre polarización nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los juegos. Como conocen la teoría de juegos de Graham. La teoría de juegos Explícanos. empieza en 1986 con un libro que se llamó Juegos Finitos e Infinitos de James Cars. Y él propone que todo en la vida, incluyendo la política, puede verse como un juego, ¿no? Cada conversación, cada mensaje de Twitter, cada actividad es como un minijuego. Y ese minijuego es parte de un juego más grande, ¿no? La polarización termina siendo un juego, ¿no? Y él propuso dos tipos de juegos. Hay juegos finitos y hay juegos infinitos. Twitter es un juego finito, 280 caracteres, ¿no? Puedes postear cuantas veces quieras, pero en 280 caracteres, en cualquier momento. Puedes añadir un hashtag al mensaje. Twitter es un juego de estatus, de pertenencia, de legitimación. Tiene reglas, Twitter, o X, tiene reglas, tiene decisiones, tiene recursos y muchas maneras para mantener tu puntuación, en donde ganas likes o retweets, o te conviertes en tendencia, o amplías la cámara de eco, o logras imponer una idea. Y puedes hacer trampa para tener retweets. Por ejemplo, difundir fake news. O usar bots. La política, la democracia, son juegos infinitos, ¿no? Donde las reglas evolucionan. Por eso es que es infinito. Cambian, por ejemplo, para sumar más jugadores, ¿no? O restar jugadores, o para evitar que, o cambian cuando cambian las reglas del juego. Pero pueden haber juegos finitos dentro de juegos infinitos. Un juego finito, elecciones, porque tienen una fecha, es como un partido de fútbol. Sabes cuándo empieza, sabes cuándo termina y sabes que tiene que haber un ganador. Pero la democracia no puede ser un juego finito, tiene que ser un juego infinito. Los juegos finitos se definen porque tienen un ganador. Pero cuando hay un ganador, hay un perdedor.
Y en democracia no debiera haber un perdedor, debieran todos seguir participando. A la larga sí tienes un perdedor como candidato, pero en las elecciones. Pero no como sociedad. En el microjuego de la elección. Correcto. Pero no en el macrojuego social de la democracia. De acuerdo, completamente. En el juego finito de la elección, que tiene que durar un plazo puntual y tiene que cumplirse en unas fechas. Con unas reglas, con unas reglas predeterminadas claro, y ese juego finito es parte de un juego más grande, que es un juego infinito. El problema es que la polarización se convierte en un juego finito y lleva la democracia a considerar que es un juego finito que propone que para que uno gane, los demás pierden. Y como veíamos en el primer episodio o el segundo episodio, el demás pierde significa el demás tiene que desaparecer porque lo sientes como una amenaza existencial. Las elecciones sí son un juego finito, donde hay un ganador y un perdedor. Pero en esta polarización me da la impresión de que todos vamos a perder. O sea, somos parte de un juego mucho más grande que es la democracia. Es más, creo que hay una frase de Clinton que habla de estos temas. Sí, como el presidente Clinton decía en el año 2000, cuanto más crece nuestra interdependencia, generalmente prosperamos cuando los demás también prosperan. Este pensamiento es fundamental para superar la mentalidad de suma cero de la que hablas. Claro, poco a poco lo que está diciendo es que para que tú crezcas, yo también debo crecer. Para que ustedes crezcan, nosotros también debemos crecer. Y no es uno versus otros. Ahora, la conclusión que nos deja el análisis de Mogul, que por cierto pueden descargar gratis en www.moguldesarrollo.com. Bueno, esta conclusión es que la polarización no es responsabilidad de cada ciudadano, ¿no? Que es una estrategia política de los políticos para hacerse con el poder y para mantenerse en el poder. Y esta creo que es una idea liberadora porque al mismo tiempo te lleva a un llamado a la acción, ¿no? Sal de ese pensamiento binario. Implica que como ciudadanos debemos ser conscientes de cómo operan estas estrategias, entender que los discursos polarizantes buscan manipular nuestras emociones y dividirnos, en lugar de buscar soluciones a los problemas reales. Y claro, si la política es un show, ¿cuál es nuestro rol? ¿El de espectadores? No el de protagonistas. Prepara el canquil y la gaseosa. Y eso nos lleva a la pregunta final para nuestros oyentes y para nosotros mismos. ¿Cómo podemos, como sociedad, resistir esta estrategia y empujar a nuestra clase política hacia un juego democrático más cooperativo e infinito? O la pregunta, ¿qué papel jugamos individualmente en desmantelar estas narrativas de héroes y villanos? Sí, la conversación no puede detenerse aquí. Es necesario seguir analizando, debatiendo y exigiendo un tipo de política que asocie. Que de hecho cada vez, con cada tema que se presenta en la sociedad, vemos esta necesidad de permanentemente polarizar cada tema que se presente, independientemente de los candidatos. Y debemos entender que la democracia se basa en el disenso, en el debate, en escuchar para construir, pero la polarización cancela completamente este diálogo. Entonces, si queremos una democracia sana, no podemos seguir en modo guerra, unos versus otros. Tenemos que cambiar el juego, cambiar el lenguaje y cambiar el guión. Cambiar el relato. Y aquí está la trampa más peligrosa, cuando tu preferencia política se vuelve tu identidad. Porque ya no es que apoyes a un candidato, es que eres ese candidato y es parte de quien tú eres. Es por eso que yo sostengo que la política en Ecuador se ha vuelto identitaria, ¿no? Y reforzada por la polarización. Y eso te lleva de nuevo al nosotros contra los otros. Por eso las discusiones políticas se vuelven tan viscerales. No estamos debatiendo ideas, estamos defendiendo nuestra identidad. Ok, pero ¿cómo salimos de este guión belicista y tóxico? Yo creo que lo primero que hay que entender es que esta polarización no es inevitable, no es algo que nos pasa, es algo que se ha construido. Y si se puede construir, se puede desmontar. Pero para eso necesitamos nuevos relatos, nuevas formas de narrar lo público. ¿Qué tal si sugerimos algunas ideas? Aquí van algunas ideas prácticas. Dejar de reducir al otro. El que piensa distinto no es un enemigo. Participar sin fanatismo. Se puede militar sin odiar. Exigir argumentos.
a los medios, a los políticos y a nosotros mismos. Sí, los medios. Importante citar a los medios porque tienen un rol que desempeñar, tienen un papel importante. Necesitamos un periodismo que no grite, que informe y que haga preguntas difíciles que no sean consideradas agresivas. Y en redes sociales el relato es doble. El reto es doble, sí. Porque ahí se viraliza lo más extremo. Pero también podemos usar esas plataformas para abrir matices, para desacelerar. Publicar algo que no sea incendiario, sino reflexivo, compartir una opinión sin atacar, es radical en este clima, pero puede cambiar el tono de la conversación pública, y eso no es todo. Antes de avanzar, recuerden la regla del 1-9-90. El 1% de las personas construyen un contenido en redes sociales para que el 9% de las personas lo comenten, para que el 90% de las personas lo consuman sin ningún tipo de reacción. 1-9-90. Gravísimo. Confío que estemos en el 1% ahora. Estamos. Esa es la idea. Como ciudadanos tenemos 3 grandes tareas. Educar en casa, en la escuela, en los espacios informales. En la oficina. También. En cualquier área donde te desarrolles. Hablar de política sin miedo. Escuchar a gente distinta. Atreverte a escuchar a gente distinta. A quienes piensan opuesto, sin buscar ganar. Sencillamente escuchar y entender su perspectiva. Mantenernos en el juego, no retirarnos, no desentendernos. Si algo queda claro, es que la polarización no se va sola, pero tampoco se queda si empujamos en la dirección contraria. Aún quedan muchos temas por conversar. Gracias por acompañarnos en este podcast de Mogul Desarrollo. Esperamos haberles brindado herramientas para entender mejor este complejo fenómeno. Y ahora sí, este episodio termina aquí. Y la serie de polarización también. Esta serie fue finita, no infinita. Correcto. Gracias por acompañarnos, gracias a ChromaClick por apoyarnos a crear conversaciones en la opinión pública. Los invitamos a ser parte de estas conversaciones sobre el Ecuador de hoy, sin etiquetas, sin eslóganes y sin miedo a pensar. Bueno, y si esto termina aquí, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? A ver, para empezar, invitamos a que se suscriban a la página para que reciban los informes en forma gratuita o para que se los descarguen. Suscríbanse en nuestro sitio web moguldesarrollo.com, pueden descargarse gratuitamente este y otros informes. Síganos en nuestras redes sociales, @moguldesarrollo en LinkedIn, Twitter, conocido también como X, y en LinkedIn. Y escuchen este podcast y los anteriores en Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Y en, Sí, en el canal de ChromaClick de YouTube también están subidos, por pueden supuesto. verlos ahí. Y los próximos temas, ¿de qué vamos a conversar? Antes, si te gustó esta conversación, compártela. Si te hizo pensar, aún mejor. Y si no les gustó, compártanla También igual. compártela. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. ¿Qué otros temas ¿Qué viene tenemos? después? Sí, que tenemos La Yo creo próxima que- semana- Yo creo que a propósito del lanzamiento de la marca Ciudad Quito, la ciudad más linda del mundo, y de la marca provincia Los Ríos Fluye porque su gente influye, debiéramos hablar de marca país y ver qué pasa con la marca país de Ecuador. Nos vamos de un paseo por el país. Sí, vamos Sí. al turismo. Ok, vale. Turismo. Así que, próxima Hasta semana. la próxima. Próximo episodio. Mogul.